Soy Ivana Gasulla, soy investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia y trabajo en el área de la fotónica, de las comunicaciones ópticas. ¿Y qué es esto de la fotónica? Pues es la tecnología, el área de ingeniería que se encarga de estudiar la luz, de cómo generar, cómo transmitir la luz a través de la fibra óptica y cómo procesarla. O sea, a diferencia de los electrones, que es con lo que se trabaja en electricidad, aquí trabajamos con luz y podemos llegar a velocidades muy altas de transmisión. La verdad es que siempre me ha gustado mucho la tecnología, todo lo que fuera ordenadores y más allá, y sobre todo trabajar en algún campo que fuera atractivo en el sentido de yo no me veía trabajando en un empleo en el que siempre estuviera haciendo lo mismo. Yo quería crear cosas nuevas, investigar cosas nuevas, y de eso me di cuenta en la propia carrera, en las propias asignaturas que hablaban sobre la fotónica, los láseres, la luz, la fibra óptica. Me parecía muy atractivo, me parecía el futuro de la tecnología, el futuro de todos nosotros, y por eso mismo pensé, pues yo me voy a dedicar a ese campo porque veo que hay mucho juego, hay muchas cosas por descubrir, por crear, y veía que iba a ser un trabajo divertido, no iba a ser un trabajo para nada monótono ni aburrido. Trabajo en distintos proyectos en la actualidad, sobre todo trabajo en un proyecto europeo muy grande, tenemos contratadas 6 o 7 personas y dura 5 años. Y en ese proyecto lo que hacemos es desarrollar nuevas fibras ópticas que veremos en el futuro, dentro de unos años, espero, instaladas. Y a diferencia de las fibras ópticas normales, donde existe un único núcleo que propaga la luz dentro de esa fibra, estas fibras están compuestas de varios núcleos. Es como tener distintas fibras en paralelo en una única fibra óptica. Y entonces podemos llegar a velocidades de transmisión muchísimo más elevadas. Y además, como tenemos distintos caminos de luz paralelos dentro de un mismo cable, siempre son cables muy finitos, podemos procesar la señal, jugar con ella y realizar muchas aplicaciones, sobre todo pensando en sistemas de comunicaciones móviles 5G y la futura generación de las comunicaciones 6G. La verdad es que yo que me dedico a la ciencia y he descubierto que es un trabajo apasionante en el que cada día descubrimos cosas nuevas y en el que nunca te aburres. El mensaje que me gustaría lanzar a los estudiantes en general es que apuesten por la ciencia en cualquiera de sus ramas, ingeniería, biología, la rama que sea, que no le tengan miedo. A mí también me pasó cuando era joven que pensaba que yo no podía llegar a esos niveles, que yo no me veía capaz realmente de llevar una carrera en un área de tecnología, en un área científica. Y sí que es posible, al final todos somos personas normales, todos hemos llegado, es cuestión de creer en uno mismo, así que de verdad, creer en vosotros que sí que podéis y intentadlo, que vale muchísimo la pena. Es un trabajo apasionante en el que os prometo que nunca os vais a aburrir y siempre vais a aprender cosas nuevas.